Continuamos con la conferencia Reactores Nucleares de Cuarta Generación y Cogeneración Nuclear hacia una industria descarbonizada con el doctor Daniel Herrera Cardona. Damos la bienvenida al físico Daniel Herrera Cardona, investigador en Ciencias y Tecnologías Nucleares del Grupo de Física Nuclear de la Universidad de Antioquia. Con una sólida formación en física nuclear y de plasma, el profesor Herrera es también doblemente acreditado como Certified Nuclear Security Specialized Professional por el World Institute for Nuclear Security. Es miembro fundador de la Red Nuclear Colombiana, donde coordina el Comité de Comunicaciones, liderando espacios de divulgación científica con un enfoque claro y accesible, como bien lo hemos tenido nosotros en las conversaciones, en las reuniones y como lo verán ustedes en algunos momentos. También recuerden seguir las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, no estoy seguro, Red Nuclear Colombiana. Ahorita esa información también la vamos a compartir con nuestros inscritos. Nos acompañará entonces con la charla mencionada una invitación a imaginar reactores nucleares de cuarta generación y cogeneración nuclear hacia una industria descarbonizada, una invitación a imaginar el futuro energético desde la innovación y la sostenibilidad. Bienvenido, profesor Herrera. ¿Acá o...? No, acá con él. Listo. Bueno, muchas gracias. Sí, precisamente como bien lo mencionaba el profe Alexander, esta ponencia se enfoca en reactores nucleares de nueva generación y el concepto muy importante que cobra relevancia en la industria nuclear ahora mismo, que es la cogeneración nuclear. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido sobre los conceptos básicos de los reactores de nueva generación. Vamos a pasar rápidamente por los 6 tipos principales, ya les voy a decir también por qué son 6 los elegidos en esta ponencia. Vamos a hablar de cogeneración nuclear también al final. Entonces, pasando rápidamente por los conceptos, no podemos obviamente dar una lección de ingeniería nuclear en este momento, pero sí es necesario que comprendamos un par de cositas antes de entrar en materia. La energía cinética de los neutrones en los reactores nucleares es un tema muy importante, por eso existe la neutrónica, que es una rama de la física nuclear dedicada exclusivamente a estudiar los neutrones. Aquí nos competen 2 tipos de neutrones, los neutrones rápidos y los neutrones térmicos. Los neutrones térmicos, que digamos son los más famosos en la industria nuclear en este momento, porque son los que más utilizamos cuando hablamos pues de reactores dedicados a la generación de energía. Básicamente son más lentos, tienen una energía cinética menor y para retardarlos, que es uno de los componentes esenciales en un reactor nuclear, utilizamos una sustancia que ejerza como moderador, o sea que después de que ocurre la reacción de fisión que vemos en el fondo de la lámina, lo retarde para que puedan seguir haciendo las fisiones con los otros núcleos que están a su lado. Y los neutrones rápidos son mucho más veloces, no tienen esa acción retardante que ejerce el moderador y pueden oscilar entre velocidades de 4.000 a 14.000 kilómetros por segundo, entonces de ahí su nombre. Es importante conocerlos porque este tipo de reactores del que vamos a hablar, muchos de estas categorías reciben este concepto o este nombre de breeder reactors o reactores reproductores. Estos reactores ofrecen ventajas significativas para la nueva generación de reactores nucleares porque los neutrones rápidos presentan o le dan al reactor una mejor economía neutrónica, nos permiten utilizar un rango mucho más amplio de diferentes combustibles y diferentes ciclos de combustibles que se asocian con esos tipos de reactores y configuraciones del núcleo, y también nos expande nuevas fronteras hacia el uso de nuevos refrigerantes. Aquí hay uno muy icónico, el famoso Molten Salt Reactor Experiment, que ahora veremos esa categoría. Pero entonces, ¿será que todo esto de lo que estoy hablando yo es nuevo? Pues resulta que no. Aquí lo que estamos viendo, estas 4 bombillas que hay acá, son las primeras bombillas iluminadas por nucleoelectricidad de la historia. Y esto se logró precisamente con reactores reproductores. ¿Por qué se hizo en ese entonces con eso? Porque al inicio de la industria nuclear se pensaba, por el poco conocimiento en minas de uranio que se tenía, porque no era un material tan estratégico hasta la guerra,
que el uranio era un material muy escaso en el mundo. Con el tiempo se dieron cuenta de que no, pero entonces en ese entonces era necesario, ya se empezaba a conocer a profundidad con los experimentos de Fermi principalmente y otros académicos, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos y los padres del modelo atómico actual y de la física nuclear. Ya ellos empezaban a conocer estos ciclos, los ciclos de transmutaciones, y se dieron cuenta que a partir del uranio natural pues se podían utilizar esos reactores breeder para generar más combustible del que se gastaba. Entonces por eso se hicieron de esta forma. Esto fue pues el 20 de diciembre del 51, el reactor ya es un museo como lo vemos acá, y aquí hay algunas imágenes originales de cómo montaron ese núcleo. Repaso general por las generaciones de reactores nucleares antes de entrar a los que nos competen acá, que son los de cuarta generación. Entonces pasamos de la primera, que eran los experimentales, las primeras plantas que se usaron como prototipo para convertirlas en plantas nucleoeléctricas. El grueso de los reactores nucleares desplegados en el mundo, de los 414, de acuerdo con la información del PRIS que la acabé de consultar para dar el dato actualizado, pertenecen a estas dos generaciones, más que todo a la segunda y a la tercera. Ahí está el grueso del parque nuclear del mundo, que genera el 10% de la electricidad mundial, y estas estimaciones pues nos dicen que más o menos para 2030 ya estaríamos con el despliegue de la cuarta generación de reactores nucleares. Pues resulta que este calendario se quedó corto, porque estos reactores ya entraron en funcionamiento, casi todos los tipos, y no solo en etapa de prototipo, sino que ya hay plantas plenamente operativas, porque cuando se trata de ciencia nuclear, vamos a ver enseguida que la realidad supera por mucho la ficción. Entonces entramos en materia, reactores de cuarta generación, así se le conoce a un conjunto de diseños, prototipos, o sean teóricos o en fase de construcción, y unos pocos en fase operativa. Este señor de acá merece una mención especial, es el famoso BN-800, el orgullo de la industria nuclear rusa, o el calamar, como le dicen los ingenieros nucleares rusos, pues por obvias razones nos asemeja a ese aspecto, y desde arriba se parece incluso mucho más a un calamar. Este reactor entró en 2018, o sea, se adelantó al calendario casi por 15 años de entrada. China y Rusia ya despliegan este tipo de reactores, y en Occidente ya los esfuerzos son bastante prometedores también en avanzar con esto. Entonces acá está el complejo del BN-800 y una planta muy famosa recientemente por informes recientes, la famosa planta nuclear de Shidao en China. Como podemos ver, ¿qué es lo que nos hace falta acá cuando nos mencionan una planta nuclear? Lo primero que no vemos es las famosas torres de refrigeración. ¿Y por qué no las vemos? Porque ya no son necesarias, porque estos reactores ya son tan eficientes en lo que hacen que ya no necesitan disipar ese calor, que es lo que nos ayudaba a nacer las torres de refrigeración. De hecho, si vemos muchos conductos, otras instalaciones auxiliares, y eso, de ahí es donde viene la cogeneración nuclear con esta energía o este vapor excedente. Entonces entramos en materia donde nace el concepto de la cuarta generación. Resulta que a inicios de los años 2000 en Estados Unidos nace la iniciativa del Generation for International Forum, o el GIF, por sus siglas en inglés. Agrupaba 13 países, la Unión Europea y otras potencias nucleares del mundo. Ahora pues hay muchos más miembros involucrados en este proyecto, y el foro nace con el objetivo de plantear los nuevos paradigmas de qué iba a ser la nueva generación de reactores nucleares, qué características tenían que tener, bajo qué parámetros se tenían que diseñar, con qué marcos regulatorios iban a poder operar. Entonces para eso nace el GIF. Aquí vemos ya un mapa un poco más actualizado de los países que están involucrados. Entonces obviamente vemos las principales potencias. Tiene cuatro objetivos principales el GIF. Primero es sostenibilidad, garantiza el suministro de combustible a largo plazo para que estos reactores operen. Minimizar la cantidad de residuos nucleares, porque ya como mencionamos con los reactores de neutrones rápidos, estas posibilidades se incrementan. Van a ser reactores más seguros y confiables, con pero muy bajas probabilidades de sufrir daños en el núcleo, y eliminar eliminar la necesidad de intervención externa en caso de un accidente nuclear o en caso de un escenario pues, de alguna emergencia o contingencia. También algo muy importante en el contexto de la industria nuclear, la economía. Reducir todo el costo del ciclo de vida con respecto a las demás fuentes disponibles, en este caso pues reactores de tercera generación que
En Occidente a esos reactores pues no les fue muy bien, muchos pues ya sabrán algunas historias de algunas plantas pues que incurrieron en sobrecostos sobredimensionados, algunos proyectos se cancelaron, entonces ese trabajo en las cadenas de suministro esencial para la cuarta generación de reactores nucleares y algo muy importante, resistencia ante la proliferación nuclear y la seguridad física, como los ciclos de combustible se cierran, se reducen los riesgos de que los inventarios de elementos como el plutonio pues se acumulen en los países que dispongan de este tipo de reactores. Entonces el GIF selecciona a inicios del año 2000, hace un recuento de cómo estaba la industria nuclear y los avances en el mundo y se da cuenta que hay 6 diseños principales de reactores nucleares que tienen que ser tenidos en cuenta por su grado de madurez tecnológica. Entonces vamos a empezar a abordarlos, aquí vemos una gráfica general de lo que va a ser cada uno de ellos. Arrancamos en orden con mi preferido, lo dejé primero por eso, el reactor rápido refrigerado por plomo, el Lead Fast Reactor. Este concepto tampoco es nuevo. A inicios de los años 50 los soviéticos fueron pioneros en este tipo de aleaciones con metales líquidos para que servían como refrigerante. Evidentemente un metal tiene mucha más capacidad de conductividad térmica, va a ser mucho mejor refrigerante que el agua, pues que es la sustancia más conocida para este tipo de aplicaciones desde tiempos inmemoriales. Entonces la primera aplicación fue militar, aquí lo que vemos es una de las clases de submarinos soviéticos que usaban estos reactores, aquí ya está pues en decomisión. Lo adoptaron porque es un reactor que tiene la capacidad de operar a muy altas temperaturas y puede quemar actínidos menores porque es de neutrones rápidos y tiene una respuesta muy positiva o digamos es bastante robusto ante los accidentes. Entonces ciclo cerrado del combustible también. Entonces aquí lo que vemos es el refrigerante, esto es plomo fundido, lo que nos indica la gráfica, y aquí vemos pues el ciclo primario. Ese plomo fundido tiene un intercambiador de calor con el ciclo secundario y de ahí sale un vapor a altísimas temperaturas que permite pues aplicaciones con vapor y la aplicación principal que han hecho los reactores de potencia, que es la generación de energía eléctrica. Entonces funcionaría por convección natural, o sea literalmente plomo fundido sacando el calor del reactor y llevándolo a los demás circuitos. Aquí así luce el plomo fundido por si lo preguntan. Esto es una aleación de plomo, bismuto eutéctico. Tiene unas particularidades de por qué tenga que ser con bismutos, ya tiene que ver con neutrónica. Es el refrigerante primario, plomo puro, plomo bismuto, y puede operar entre 500 y 800 grados. ¿Cuál es la gran diferencia? Que un reactor con agua normalmente opera alrededor de entre los 150 y los 300 grados. Entonces, las posibilidades que se abren son grandísimas. Combustible MOX, que es de óxidos mixtos, que es básicamente el plutonio reciclado, mezclado con más uranio, óxidos de uranio, para, digamos, reciclar ese combustible. Países como Francia lo hacen. Alta densidad del refrigerante, obviamente por el plomo, una inercia térmica elevada, no es un refrigerante tan, digamos, tan reactivo, y eso es una ventaja muy importante. Y en caso de un daño en el combustible o en estos elementos se produce concentraciones mínimas de hidrógeno, lo que reduce también algunos riesgos. Proyectos en desarrollo, está el proyecto Alfred en Rumania. Rumania es uno de los socios principales y con empresas italianas, aunque Italia no tiene nucleoelectricidad, sí le ha dado la oportunidad a sus empresas de que exploren en el exterior donde se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos. Uno de mis proyectos preferidos, el proyecto Mirra en Bélgica, es un reactor subcrítico, es este de aquí abajo, que está pegado literalmente a un acelerador de partículas lineal. ¿Y eso qué permite? Permite que todos los subproductos o los actínidos de larga vida que se liberan en un reactor convencional, con un bombardeo de protones se les pueda sacar más energía a esos residuos. Entonces, por ejemplo, plutonio que tiene una vida media de 24.000 años, al bombardearlo con estos protones, no solo se le saca más energía, más calor, sino que los residuos que salen de ahí tienen ya vidas medias de entre 200 y 300 años. Entonces, eso prácticamente de golpe con lo que ya tenemos, la capacidad de almacenamiento, elimina el problema de los residuos. Y este otro reactor, que es el BRES 300, que ya va en una etapa ya de construcción bastante considerable en cuanto a avances, que ya incorpora todas las mejoras de lo que han aprendido de los rusos sobre reactores enfriados con plomo, y ese será el primero que veamos operativo. Pasamos a la segunda categoría, reactor rápido refrigerado por gas. Responde a que combina, o sea, se incluye dentro de los diseños del GIF porque él combina el espectro rápido de neutrones
lo que nos ayuda a cerrar el ciclo de combustible, y él está pensado para lograr una alta eficiencia térmica, resistencia a la proliferación, por cerrar el ciclo también, y también el reciclaje del combustible que él mismo utiliza. Entonces aquí vemos el núcleo del reactor, básicamente pues enfriado por helio, que es un gas inerte, uno de los gases nobles pues más utilizado en este tipo de aplicaciones, y muy similar al reactor enfriado con plomo. En un circuito secundario con agua el helio transporta ese calor y genera el vapor, incluso pues tiene circuitos terciarios para ya contribuir con el enfriamiento, y pues que digamos el gasto de agua y la misma agua que se utilizó para el movimiento de las turbinas pues vuelva al ciclo y pues se pueda hacer de forma más eficiente. Tenemos como característica una temperatura de operación superior al modelo anterior de reactor, hasta 850 grados. Tiene que operar a altas presiones para poder mantener el helio comprimido. El combustible es cerámico, o sea, de forma muy similar al combustible de los reactores que actualmente existen, por lo que eso simplifica mucho también pues las cadenas de suministro. Tiene alta eficiencia térmica y no produce subproductos químicos peligrosos como refrigerantes líquidos metálicos, que hay que descontaminarlos, como veremos en otros ejemplos. Hay dos proyectos principales, bueno, estos son solo dos de los proyectos que quise citar. El proyecto Allegro, que es el más avanzado. Aquí ya no, el papel que ocupaba Rumania en ese proyecto, aquí lo ocupa República Checa como país, pues como el host, el anfitrión del primer modelo de reactor, y tiene apoyo de la Unión Europea, y los franceses también están haciendo ciertos avances con respecto a eso. Seguimos con el famoso reactor de sales fundidas. De pronto los entusiastas habrán escuchado mucho también sobre el torio, y aquí cito nuevamente el reactor que cité al inicio, en el ORIX, el Molten Salt Reactor Experiment, que queda en Tennessee, en donde están las instalaciones de ORIX. Y este reactor, muy de la mano con lo que mencionamos al inicio del problema de la escasez de combustible que se preveía que iba a haber, por el que estos materiales eran escasos porque no conocían muy bien sus reservas, se decidió, se conocía ya entonces, se empezó a conocer el tema del ciclo del combustible del torio, cómo funcionaba, cuántas transmutaciones tenía, y se dieron cuenta que disolviendo ese combustible en sal líquida, aunque el torio no es un elemento fisible, sí es fértil. ¿Qué quiere decir? Que por medio de neutrones térmicos en ciertas configuraciones, o neutrones rápidos, dependiendo el tipo también de sal que se utilice, puede dar lugar a otros subproductos o a otros actínidos que sí se pueden usar como combustible. Y aquí hay algo muy importante, y es que el torio es 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre. Entonces eso da un rango de flexibilidad y de disponibilidad de ese combustible mucho mayor, no sin problemas técnicos, por ejemplo, como el hecho de que las sales fundidas son altamente corrosivas. Entonces implica unos riesgos o unos desafíos en ingeniería de materiales que no se han abordado del todo aún. Entonces sí, básicamente son sales de fluoruros o cloruros mezcladas con el combustible, con lo que se irradia, y funciona pues los circuitos, dependiendo, hay más de 18 configuraciones diferentes, este sería como la de base. Alcanza la sal fundida a una temperatura alrededor de entre 600 y 700 grados centígrados. Lo que pasa es que se pueden también crear, por ejemplo, TerraPower usa un sistema de sales fundidas que funciona como un almacenamiento de energía también, aunque ese reactor es pues refrigerado por sodio, que lo veremos enseguida. Y la ventaja de la sal fundida es que utiliza unas mezclas de combustible disueltos que son muy flexibles. Entonces hay muchas configuraciones, el reactor podría funcionar con diferentes tipos de combustible de acuerdo a lo que se busque o a la disponibilidad. Tiene una alta eficiencia térmica y bajo riesgo de sobrepresión. Estos reactores operan a presión ambiente prácticamente, ellos se mueven el refrigerante se mueve por convección natural, y una excelente capacidad para consumir actínidos menores y gestionar residuos. Y al ser líquida la forma de su combustible mezclada con el refrigerante, se puede filtrar lo que no se necesite. Proyectos en desarrollo, China punteando, tienen 2 reactores de este tipo. Ya están en operación, el primer prototipo experimental en 2021 en Wuwei, esto es la provincia de Mongolia Interior, en el desierto, y también Europa retoma algunos diseños. Francia está punteando también en estos diseños con algunos, pero están en una fase mucho más temprana que China, o sea, ni de lejos
tienen estos prototipos. El siguiente tipo de reactor es una mención muy especial porque es de los más avanzados y es de los que realmente han entregado mucha potencia a las redes eléctricas donde se han instalado, son los reactores enfriados por sodio. Entonces, y tienen curiosamente un inicio muy similar o muy parejo con los reactores convencionales, porque en Estados Unidos, cuando se empezaron a diseñar los reactores compactos para su uso militar, sean submarinos de propulsión nuclear o en portaaviones de propulsión nuclear, se empezó a trabajar con el tema del sodio y se empezó a ganar una experiencia operativa muy interesante. Sin embargo, por los riesgos y por los retos en ingeniería de materiales, esto no siguió avanzando tan rápido como los reactores convencionales de agua. Se lo elige el GIF porque estos reactores, toda la historia de reactores refrigerados por sodio suma más de 800 años de operación continua, o sea, todas las horas que han estado operando estos reactores suman más de 800 años alrededor del mundo y se han hecho más de 40 reactores exitosos de este tipo. Pueden funcionar en espectro rápido, combinado pues el sodio como refrigerante, y cierran el ciclo de combustible, muy importante, es un objetivo primario que tienen todos estos reactores. Hay diferentes tipos de configuraciones, esta es como la más famosa, que es también una piscina, y funcionan, pues se mueven por convección natural como los demás refrigerantes de metales líquidos. Aquí tenemos, digamos, se ha hecho mucho énfasis en utilizar el combustible de otros reactores para alimentar estos reactores. Este reactor merece una mención especial, al igual que el anterior era el Phoenix de Francia, este era el que lo sucedió, que era el Super Phoenix, lamentablemente clausurado, iba a ser reemplazado por otro proyecto, pero pues los franceses lo detuvieron, que era la evolución de este reactor, donde iban a incorporar todo lo que habían aprendido. Temperaturas de operación son más bajas, entre 500 y 550 grados centígrados. Tiene desafíos importantes aún porque la reactividad química del sodio, a pesar de su abundancia y sus excelentes características como refrigerante, el sodio con el agua y con el aire, el sodio en estado puro, con el agua y con el aire no se la lleva, o sea, se incendia o explota, entonces requiere de unos manejos bastante demandantes. El proyecto Astrid, este era el que iba a citar ahora, pero se me fue la palabra, era el sucesor del Phoenix y el Super Phoenix, lo cancelan en 2019, pero alcanzaron a hacer importantes avances con respecto al concepto. El BN800, el Calamar, que ahora lo mencionamos, y su evolución BN1200, que en este momento está detenida por problemas financieros, está en operación comercial en Beloyarsk, el BN800, y el famosísimo reactor de Natrium de TerraPower, la empresa de Bill Gates, que aquí está en el medio, ya está en construcción en Wyoming, y va a funcionar donde funcionaba una planta de carbón. Entonces sería uno de los principales ejemplos del famoso concepto de coal to nuclear, que es reemplazar plantas de carbón por reactores nucleares. Otro diseño muy prometedor y con mucha fuerza en Canadá son los Supercritical Water Reactors, reactores refrigerados por agua supercrítica. El estado supercrítico del agua es algo que ya se viene utilizando en la industria de los hidrocarburos desde hace muchísimo tiempo, más o menos desde los años 60 existen estas plantas. Lo adopta el GIF porque lo considera que es la evolución natural de todos los reactores enfriados por agua que en este momento operan en el mundo. Un reactor normal de potencia alcanza eficiencias más o menos alrededor del 33%, pero con agua supercrítica puede llegar hasta el 45% para la generación de electricidad. Aprovecha componentes de diseño industrialmente probados, como les digo, ya con agua supercrítica trabaja la industria de los hidrocarburos desde hace más de 50 años, y la curva de aprendizaje con este tipo de refrigerante pues sería reducida para la industria nuclear. Básicamente es el mismo esquema de un reactor convencional de agua a presión, ahí como lo vemos. Y tiene muchas ventajas porque los núcleos se pueden configurar de diferentes maneras de forma que pueda funcionar con neutrones rápidos o con neutrones térmicos. Los japoneses han hecho unos experimentos muy interesantes con respecto a cómo pueden configurar esto. Simplifica el ciclo termodinámico como ventaja porque elimina generadores de vapor y separadores.
y aprovecha pues toda la infraestructura que ya existe. Entonces, para reemplazar plantas de carbón por este tipo de reactores, por ejemplo, países como Canadá, con una versión de sus diseños CANDU, también evalúa trabajar con agua supercrítica para llevar este concepto. Tiene otros retos, y es que el agua supercrítica, para mantenerlas a esas temperaturas, sabemos que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, pero entonces alcanza el estado supercrítico cuando se somete a estas presiones altísimas, y obviamente al alcanzar el refrigerante mayor temperatura, pues por eso es que logra esas eficiencias tan altas. Como les mencionaba, Canadá va punteando en diseños, Europa, este diseño es conceptual, o sea, está sobre el papel, y China y Japón sí han llegado a configurar núcleos que funcionen con agua supercrítica. Ya finalizando nuestro último diseño, reactores de muy alta temperatura, y esto es un concepto que digamos es muy popular dentro de los entendidos de la industria nuclear, pero tampoco es nuevo, curiosamente no es nuevo. Se considera una evolución de los reactores de gas que vimos ahora, como el refrigerado por helio también, y lo selecciona el GIF porque tiene un mayor potencial de cogeneración nuclear, porque alcanza unas temperaturas mucho más altas que el reactor de gas rápido convencional. La gran diferencia es que utiliza un combustible, no es nuevo, el diseño en realidad no es nuevo, pero sí es innovador para ciertos retos que tiene la industria nuclear actualmente, que es el combustible TRISO, Tristructural Isotropic, que son básicamente esferas de combustible con un grado de enriquecimiento mayor, que están rodeadas por capas de carburo de silicio, y esto permite que al quemarse el combustible, los residuos, los productos de fisión queden atrapados en la esfera y pudiendo ser llevados a una disposición final sin necesidad, por ejemplo, de usar las piscinas de enfriamiento que usan los reactores convencionales. Entonces simplifica el manejo del combustible gastado. Aquí ya lo vemos, el reactor de muy alta temperatura es un concepto, digamos, tiene una forma más vertical que los otros reactores, y como su refrigerante, que es el helio, pues el récord lo tiene un reactor japonés que ha operado por días a temperaturas de más de 950 grados, o sea, eso abre las puertas a una cantidad de aplicaciones gigantesca. Da para muchos ciclos de enfriamiento y muchos ciclos de cogeneración, o sea, se pueden conectar o se pueden crear distintos tipos de infraestructuras industriales que dependan de este tipo de reactores. Así luce el combustible. Entonces son las esferas pequeñitas, microscópicas. Cada esfera de esta puede contener entre 10.000 y 15.000 partículas, y así luce el núcleo. Este es el núcleo del reactor chino que ya entró en operación. Se disponen estas esferas de esta manera, y entre estos espacios circula el helio, que es el refrigerante. Hay eficiencia térmica la más alta de todas, 50% con ciclos Brayton, y como ya lo mencionamos, ideal para cogeneración y procesos industriales intensivos en calor, que es como el hidrógeno, pues cogeneración nuclear para generar hidrógeno, la desalinización de agua y el refinado de diferentes combustibles. Por ejemplo, con un reactor de estos se podría descarbonizar todo el ciclo petroquímico, que digamos dentro de la industria química, la petroquímica aporta el 75% de las emisiones contaminantes. Entonces tiene unas implicaciones bastante interesantes. Como mencionamos ahora, los chinos van punteando en estos diseños. El HTRPM es el primer reactor, no solo es de muy alta temperatura, sino que es también un reactor modular. Entonces combina las dos características, en operación en Shidao Bay desde 2021, y Estados Unidos está retomando el desarrollo de combustible TRISO. Ellos lo abandonaron también más o menos en los años 60-70, cuando lo abandonó Alemania, y Japón, que ya ha utilizado TRISO en el pasado, pero digamos con una forma intermitente. Lo que sí han logrado ellos es alcanzar el récord de temperatura de casi 1000 grados en el refrigerante. Y finalmente vamos finalizando con el famoso concepto de cogeneración nuclear que he mencionado durante la ponencia. Y resulta que esta nueva generación nos abre las puertas a muchísimos procesos que no hemos podido descarbonizar. Como mencionaba el padre de la ley nuclear en una de sus intervenciones, las industrias que están asociadas al calor no las vamos a poder descarbonizar con fuentes que no nos puedan aportar un calor industrial
con bajas emisiones contaminantes, y hasta ahora la más prometedora es la energía nuclear y los reactores de nueva generación para alcanzar este objetivo. Entonces nos abre la puerta a descarbonizar sectores o procesos que requieran muchísimo calor, como todos los procesos de la industria química, por ejemplo, o algunos, los más principales, producción de fertilizantes, electricidad pues siempre ha sido la aplicación, producción de combustibles sintéticos muy famosos ahora, licuefacción de carbón o gasificación de carbón. Abre las puertas a muchísimas industrias que no hemos podido descarbonizar. Aquí pues ya según los rangos de temperatura pues podemos ver que se podría descarbonizar. Como vimos, todos los reactores que mencionamos alcanzaban más de 500 grados. Entonces de aquí para abajo todo este tipo de aplicaciones se pueden descarbonizar. Entonces desalinización de agua, producción de celulosa, refinación de petróleo, y aquí vemos cómo funcionaría a grandes rasgos un ciclo de hidrógeno rosa o hidrógeno nuclear con una configuración de cogeneración. Hay diferentes tipos de procesos, hay electrólisis con vapor de baja temperatura, de alta temperatura, dependiendo de la infraestructura que monten, pues pueden aprovechar el calor residual de los reactores nucleares para llegar a este objetivo de producir hidrógeno con bajísimas emisiones. Y aquí pues menciono al final este caso de estudio, es digamos uno de los más representativos del potencial de la cogeneración nuclear. Esta es la central nuclear de Tianwan en China, es un monstruo con 6 reactores nucleares de tercera generación y tercera generación más, y de hecho es un Frankenstein porque tiene 3 tipos diferentes de reactores. Tiene VVR 1200, 1000, que son los reactores de agua a presión rusos. Tiene CAPR 1000, que es la versión china del APR 1000 de Westinghouse, y están construyendo otros 2 reactores rusos de tercera generación, que esos son los VVR 1200, y con solo el calor de los 2 reactores rusos que ya entraron en operación, este vapor, el calor residual, que sale a más de 300 grados del ciclo primario, del ciclo secundario, perdón, de los reactores, se canaliza a través de estas tuberías que tienen hasta 23 kilómetros de extensión, y van a dar a un complejo petroquímico también grande en la región, la zona de Lianyang, creo que es el nombre, y allí pues esa planta puede cubrir el 23% de sus necesidades energéticas con ese vapor residual que sale de los reactores. O sea, esto no solo produce electricidad, sino que el vapor que antes arrojaban las torres de refrigeración se puede canalizar y utilizar para descarbonizar procesos de la industria química. Entonces a esto le sacan alrededor de 3 millones de toneladas de vapor anuales. Con eso dejan de quemar alrededor de 130.000 toneladas de carbón, lo que se traduce en más de 1 millón de emisiones menos de gases contaminantes a la atmósfera. Y obviamente esto para China es algo fundamental, siendo el país pues, más industrializado del mundo y con la mayor tasa de emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente, agradecimientos especiales por toda la información suministrada y algunas de las imágenes que vimos al personal del GIF, que muy amablemente la suministraron. Invitación muy especial para cada uno de ustedes, no se olviden de seguirnos en la Red Nuclear Colombiana. Somos la comunidad nuclear más grande del país en este momento, tenemos presencia en todas las redes sociales, como lo mencionaba el profe Alex, y pues allí estamos esperando por ustedes para ayudarlos en su proceso, porque ustedes van a ser el futuro que nos va a ayudar a construir, nos va a ayudar a llevar al país a la era nuclear. Entonces, muchísimas gracias.